Regresamos en este rumbo de la mañana, señores, y tenemos por acá a un amigo y hermano, miembro del comité político del PLD, una persona que admiramos y queremos mucho, el profesor Melanio Paredes. Y vamos a hablar con él de muchas cosas interesantes. Pero yo quiero que me permitan hacerle la primera pregunta. Buenos días, profesor. Buenos días, Edwin. Buenos días, profesor. Gracias. Tengo ansia de hacerle esta pregunta al profesor. Tire para adelante. Profesor, mire. Peligroso. Nosotros hemos visto un video ayer de su compañera Margarita Cedeño, que irrumpió Melanio en una actividad supuestamente de manera equivocada, Melanio, y allí tuvo una reacción a una actividad de Abel Martínez, su compañero de partido, y allí tuvo una reacción muy ecuánime diciendo que, ay, entré equivocada, pero nada, somos todos PLDistas, vamos el 16 a votar. Muy bien. Ahora, Melanio, estamos aquí en la real, porque esos mitos se los pueden dar a los compañeros que no saben de política, a los que andan soñando, Melanio. Pero todo el mundo sabe, Melanio, que eso fue una estrategia que me gustaría que me digan quién fue el ideólogo de esto. No, porque todo el mundo sabe, Melanio, que primero una candidata, una política de la categoría de Margarita no anda sola, no llega a un sitio por error, porque es una agenda por hora, eso se define a los lugares que vamos a llegar, llega una avanzada. Explíqueme esto, Melanio, usted que es un hombre avesado. Adelante. Avesados son ustedes. No, yo pienso que apenas ya varias semanas de esa gran consulta, de la cual quiero hablar más adelante, sobre todo los preparativos que hemos agotado, es un aderezo interesante. Claro. Es una muestra de civilidad en lo que debe ser, como ustedes siempre han abogado, una fiesta de la democracia. El hecho de que en esa irrupción introspectiva, como ustedes señalan, incluso hubo aplausos y naturalmente los más fanatizados vociferaron a su candidato. A ver, pero permitirle las palabras, la reacción espontánea, que es una característica muy propia en las mujeres. Esa reacción, ¡ay, Virgen de la Altagracia! O sea, es una reacción solo propia de una mujer. Que fue de verdad, de una mujer. Un acto de civilidad, y si planificado o no, cayó muy bien. Porque se habla del buen trato entre PLDistas, se habla de la civilidad, de la altura con que se está llevando el cabo este proceso. ¿Qué le decía yo esta mañana? Yo le decía esta mañana. Profesor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Maestro, quisiera preguntarle lo siguiente. Ya que el caballero inició con la política, vamos a empezar por el tema educativo, pero el hombre inició por la política. Sí. ¿Cómo van los preparativos de la consulta? ¿Algún tipo de dificultad que haya que subsanar en último momento? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuántos militantes y simpatizantes ustedes esperan que puedan participar en este acontecimiento? ¿Cuántos, digamos, colegios tienen habilitados? ¿Cómo anda eso, maestro? Manuel es un conocedor de las entrañas, ¿sabes? Trato. Le di ahí. Efectivamente, y quiero hacer notar que hoy, más que venir a hablar de la competencia en que iban a ganar la consulta, soy parte de un esfuerzo que hace el liderazgo del partido, encabezado por Danilo Medina, que entiende que lo fundamental de este proceso, además de poder tener una candidatura que le hace mucha falta al PLD, el 17 de octubre, es que el partido pueda salir unificado. El partido no tiene ningún grado de libertad para andar con disidencia, con diferencia, y finalmente poder salir unificado alrededor de la candidata o el candidato que pueda ser escogido ese día. De manera que en ese sentido estamos haciendo esfuerzos denodados porque podamos dar un ejemplo de democracia, de civilidad, como dije anteriormente, a la población dominicana. Es parte del recorrido que tenemos que hacer para la vuelta al poder. Legitimarnos ante la población y no dar malos ejemplos. En ese sentido están convocados 6.097.000 ciudadanos y ciudadanas. Solo se excluyen a los que se inscribieron en el padrón de la Fuerza del Pueblo y lo del Partido Revolucionario Moderno, que son los que tienen electores registrados en la Junta en su padrón de manera importante. Justamente iba para hacerle esa pregunta. Sí. Porque, Melanio,
Hace 2 meses yo todavía estaba en el padrón del PLD y fuñí hasta que me quitaron del padrón del PLD. Pero tengo personas en mi dirección de base de la Fuerza del Pueblo que aparecen en el padrón del PLD y y esas personas han manifestado su voluntad, inclusive en el PLD, de que lo retire. Entonces, ustedes hicieron un saneamiento del padrón electoral, lo están contrastando con la Junta Central Electoral. ¿Cómo está ese proceso? Porque también ayer justamente alguien que también trabaja con nosotros, que somos del mismo equipo, hacía la denuncia en Twitter de que tiene parte de su equipo que está en el padrón del PLD a pesar de que presentaron su renuncia al partido. Aunque nosotros esperamos una amplia participación del pueblo dominicano, no nos interesa que la militancia de la Fuerza del Pueblo participen e intervenga porque pudieran contaminar el proceso. De todas maneras, la última afiliación es la válida. Si tú estabas en el padrón del Partido de la Liberación Dominicana y te afiliaste a la Fuerza del Pueblo posteriormente, entonces lo que vale es esa última afiliación. Y de seguro no estará en ese padrón de cerca de 6 millones de ciudadanos que se pondrá a disposición de la consulta el próximo 16 de octubre. 6 millones de electores, padrón semiabierto, con 2.732 mesas de consulta, le llaman. Se han creado las CCC, que son comisiones de consulta, que son como si fueran las mesas electorales, que estarán integradas por representantes de todos los aspirantes y una representación institucional del partido. Y unos 1.589 recintos. En un recinto, como ustedes saben, puede haber más de una mesa electoral en función de la concentración de electores. ¿En qué momento estamos? En la conformación de esas 2.732 comisiones de consulta. ¿Por qué? Porque el proceso va a recaer sobre la propia militancia del partido. La Junta no intervendrá. De la Junta hemos recibido los equipos y creo que el lector óptico para identificar a los electores, pero nosotros contratamos ya un software que comenzará a ser instalado esta semana, y los equipos, unos 3.000 equipos que nos facilitó la Junta, ya han sido auditadas por una empresa con el concurso y la colaboración de los técnicos y representantes de los diferentes aspirantes, de manera que no haya ningún tipo de suspicacia ni duda sobre el proceso. No hay miedo al algoritmo. Sobre todo porque se sembró en el pasado de esos fantasmas, de eso como llaman, cuento de calle, ¿cómo que le llaman? ¿Cuánto de camino? No, la fábula de calle. Entonces, para evitarnos que ese fantasma esté alrededor de ese proceso, hemos establecido los controles del lugar, con un proceso que va primero con la recepción de los equipos de la Junta en una nave que hemos contratado para eso, de manera que tenemos ya control de esos equipos para evitar problemas, revisión de esos equipos para que no vaya a fallar el día de la consulta, una auditoría forense que se hace a los equipos para evitar justamente que hayan cosas como esa del algoritmo a que ustedes se refieren, y finalmente entonces poner esos equipos en la disposición de las comisiones de consulta de cada mesa. Es bueno señalar también que en ese proceso habrán equipos alternativos en las diferentes regiones por si en algún momento, como pasó en las elecciones de mayo, fallare por razones de un OPS que se quemó una resistencia, le llaman ahora un capacitor o cualquier cosa de esa. De manera que hemos tratado de tomar todas las previsiones del lugar para que el proceso sea impecable y sea legítimo en términos de participación y legítimo en términos de manejo técnico. Eso nos satisface a todos escuchar esa parte, don Melanio, porque era precisamente lo que le negaron a Leonel mediante resolución de la propia Junta. En la primaria precisamente de octubre, pero del año 19. Entonces, yo fui testigo de excepción de ese proceso. Donde no había, yo fui precandidato. Sí. Y te puedo decir lo que ocurrió. Y yo también, pero no a condición de candidato, pero yo también fui protagonista ahí. Y yo ahora, que hayan tomado todas esas medidas está perfecto, porque fíjese usted, perder el poder por un fantasma, yo creo que la mitología aquí se expande. Pero en este caso, de cara a lo que son los objetivos centrales de lo que significa el peso político de Danilo Medina, insisto, Danilo está preparado mentalmente para que
gane una opción que él no controle y que le suceda el liderazgo dentro del partido? La teoría de Elvin Castillo. La teoría mía. Mira, lo primero que debo decirte respecto al proceso del 19, y Manuel todavía era miembro del PLD en ese entonces. Sí, yo también. Yo fui precandidato y mi participación fue testimonial, aunque saliendo de último obtuve el tercer lugar. Mis votos quizá hubiesen inclinado la balanza, pero cuando se tomó la decisión del conteo manual, yo mandé mis técnicos, porque yo tenía técnicos, fue una candidatura de verdad, a la Junta del Distrito y a una de San Cristóbal. Y el reconteo que se hizo, el voto manual, el voucher que se emitía, con el conteo electrónico, coincidieron a Chile, como dice Charlie Mariotti. Sí, a claro. Chile coincidieron. Y la autorización de votar después de las 6 de la tarde también Bueno, ya coincidió. esos son otros temas, sí, claro, pero no el tema del algoritmo y de que el conteo electrónico no coincidía con el conteo. Coincidieron el conteo manual y el conteo electrónico. Pero yendo a lo que me dice, la OEA no dijo eso. Danilo Medina está encabezando, como te dije, un grupo de dirigentes del comité político, uno con inclinaciones veladas o no declaradas, pero que le anima el hecho de que el partido salga fortalecido institucionalmente. Está jugando ese papel de arbitraje que antes no lo había. Y dijo en una reciente asamblea Casa Nacional, que no se ha hecho eco porque fue una asamblea interna la semana pasada, que el 17 de mayo él en persona estará... 17 de octubre. De octubre, 17 de octubre, estará detrás de la persona que ostente la candidatura presidencial del PLD para garantizar la vuelta al poder en el 24 de partido. Profesor. Y eso a mí me consta porque en nuestras tareas cotidianas compartimos preocupaciones. Ahora mismo estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder financiar ese proceso, que es costoso, porque tiene una parte tecnológica que es costosa. El tema de contratar una compañía de auditoría para poder legitimar ese proceso en términos técnicos. Vamos a movilizar alrededor de 18,000 personas entre a 2.732 mesas. Las comisiones municipales electorales se movilizan una gran cantidad y el partido tiene que cubrirle esos costos. Como tú sabes, los recursos que vienen de la Junta fueron repartidos entre 4, no entre 2, y eso nos limita. Profesor. Nos limita los recursos, pero estamos aceptando el desafío y vamos a salir. Profesor, en su condición de ex ministro de Educación, yo quiero que entremos ahí. Sí, porque Yo tengo una veo, pregunta política profesor, todavía. yo veo, profesor, el tema de que hay un cambio de ministro, ¿verdad? De cara al inicio del año escolar. Primero hay un intento de desviar unos fondos del presupuesto, que es un acto anticonstitucional. Ustedes como partido se pararon a eso, Fuerza del Pueblo, la sociedad, recularon con el tema de desviar los fondos, ¿verdad? Después escuchamos porque los argumentos eran que no había en qué gastar el dinero. Entonces, después de hacer eso, dicen que faltan 187,000 butacas. Después sacan de una chistorra unos $500 ahora de que para pagárselo a los colegios, de que para que los niños que no pudieron tener cupo en las escuelas públicas vayan allí. Yo le pregunto a usted, Melanio, usted como ex ministro de Educación que pasó por ahí y conoce los intereses que confluyen en el sistema educativo dominicano, ¿por qué es, Melanio, que ha sido imposible, a pesar de tener el presupuesto que se ha tenido, de ese 4%, que haya una calidad, que haya un avance en el sistema educativo y de que cada ministro que llega ahí lleva con un librito a hacer algo diferente y la educación no termina de avanzar? Es que es verdad que los poderes fácticos no quieren que se toque la matrícula, la currícula, que se transforme eso. Es verdad que hay sectores, Melanio, conspirando para que el pueblo dominicano se eduque, porque yo no entiendo. Esa es la pregunta de millón, Evi, y creo que haría falta varias horas para que pudiéramos analizar todas las implicaciones que se derivan de tu pregunta. Yo quiero señalar, sin embargo, que la educación, que ha sido mi pasión toda la vida, es un tema nación. Yo no suelo hacer politiquería con el tema educativo. Y aquí mismo en este programa yo recuerdo que damos el beneficio de la duda a las autoridades que sucedieron a la administración de Danilo Medina en el sentido de ese primer año en medio de la pandemia, o sea, el año de la oferta virtual o a distancia. Y decíamos que había que contribuir y ponerse detrás de las autoridades
para ver qué podíamos lograr, porque era 1000 veces más importante mantener los niños y niñas alrededor del quehacer educativo, que es su tarea fundamental, que dejarlo expuesto al tema de las tentaciones, la violencia, el microtráfico, Claro. la violencia intrafamiliar, etcétera. Y esperábamos resultados que todavía no conocemos, qué pasó en ese primer año de gestión de la administración del PRM. El miércoles pasado, en ocasión del llamado que hacían las autoridades a, como decían ellos, 2.6 millones de alumnos. No, lo primero es que cuando usted tiene una información precisa, hace más de un mes los colegios privados están funcionando y los colegios privados tienen una matrícula que oscila entre los 600 y 700.000 alumnos. Lo que acuden a las escuelas públicas son menos de 2 millones, alrededor de 1.8, 1.9 millones, y es un crecimiento vegetativo. Aquí la natalidad está en 2.5. Las mujeres en este país ya no paren. Y como tal, entran anualmente al sistema educativo unos 110.000 a 120.000 niños de 5 años en preprimario. Y salen alrededor de 100 a 120.000 bachilleres. De manera que hay una matrícula de 1.8, 1.9 millones de alumnos desde hace 10 años, 20 años. Y eso permite planificar. No hay sorpresa. Tú puedes planificar para ese conjunto de alumnos. ¿Qué es lo que acontece? Yo decía en un tuit el miércoles pasado lo siguiente, dándole otra vez el beneficio de la duda. El inicio de un año escolar que en el sector público acoge a cerca de 2 millones de alumnos, no 2.6 como ellos dijeron, es porque ya los privados tienen un mes dando clases. En una acción increíble. Durante mi gestión y las gestiones siguientes se comenzaba la docencia en agosto. Al mismo tiempo, logramos unificar porque es un tema de equidad. Usted no puede permitir que los alumnos de los POPI o de la clase media y clase media superior tengan más días de clase que los alumnos, porque ya ahí comienza un principio de inequidad. Y siempre planteamos que el inicio de la docencia fuera el día siguiente al 16 de agosto, cual que fuera que cayera. Si caía lunes 18, que comenzara. Han comenzado prácticamente un mes y tanto. Y además entonces están llamando a las escuelas privadas que ya están recibiendo docencia. Decía, es un gran desafío. No obstante los múltiples inconvenientes y necesidades por superar, todos debemos apostar a un buen primer paso y su total normalización en los meses siguientes. ¿Qué es lo que ha acontecido? Señores, un año escolar, y se lo digo por propia vivencia, tú tienes que prepararlo al menos 6 meses antes. Educación tiene que suplir a más de 100.000 docentes que ya están en las aulas, 45.000 y parece que se ha multiplicado 90.000 empleados administrativos. 2.6, 2.7 millones de alumnos, pues también hay que supervisar los colegios privados. La cantidad de familias que recibe de alguna manera ayuda del Estado. Y eso implica la adquisición de bienes e insumos por millares y millares de pesos. El negocio educativo. Ahora, para usted adquirir esos bienes y poder comenzar con normalidad un año escolar, usted tiene que comenzar las requisiciones, hacer un levantamiento de inventario, de requerimientos, para comenzar los procesos de licitaciones al menos 6 meses antes, porque hay procesos que te duran 4 meses de licitación. Si usted no hace eso en marzo o abril, usted no puede comenzar el año con normalidad en septiembre o en agosto. Y este gobierno no lo hizo. No lo hizo. Y desde el primer momento, desde la adquisición de los equipos electrónicos para la famosa oferta virtual, la Dirección General de Compra y Contrataciones paró esa licitación y los equipos se recibieron cuando volvimos a la presencialidad. Segundo, lo de INAVIE ya es paradigmático. Se llevó a un director, eso es escándalo tras escándalo, porque se le dio la oportunidad a los compañeritos que no tenían un empleo para que fueran a repartirse la piñata del desayuno escolar. Saliendo el ministro Fulcar, nos encontramos con el tema de los textos digitales de secundaria y posteriormente el tema de las butacas. Oye, es escándalo tras escándalo. Entonces, no ha fracasado el ministro de Educación, ha fracasado el gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Porque quien le ha hecho el contrapeso a la Dirección General de Compra y Contrataciones y quien ha declarado nula o ha invalidado las licitaciones es la Dirección General de Compra y Contrataciones. Sí. Y todavía el tema está. El tema de los textos integrados, de los textos digitales,
que son una herencia, que nos rechacen, porque los integrados tenían un hipervínculo, eran textos vivos, no fósiles, que niegan hasta la existencia del genoma humano. Entonces, el tema de los textos, finalmente, en un acuerdo entre una editora y editores de la emergencia, más o menos se pusieron de acuerdo. Pero dicen las actuales autoridades que suceden a sus autoridades de este mismo gobierno, que ellos no van a pagar eso, Maestro, los libros, maestro, ni lo van a utilizar. Entonces, ahí hay un conflicto de intereses de marca mayúscula. Maestro. Y en educación, lamentablemente, no se puede improvisar. Si no hay planeamiento, caemos en improvisación. Y la improvisación es fatal en cualquier política pública, pero en educación peor. Porque en educación hay unos tiempos que son irrecuperables. Un niño que entra a preprimario 5 grados tiene que tener al final unos dominios y unas competencias y unas habilidades para su edad. Si usted no la logró, y aquí hace 2 años que no se evalúa, si usted no la logró, cuando vaya al curso siguiente, con su carga de deficiencia también, usted va acumulando un lagunas, déficit que al final vamos a tener lo que usted ve a diario. Maestro. Analfabetos, ya no funcionales, sino también digitales, porque se agrega ahora el tema Maestro, de la comunicación digital. La pregunta política se la voy a dejar para último. Ahí mismo quisiera preguntarle, si hay alguien que puede hablar en este país del poder de una oligarquía invisible, ese es usted. Porque precisamente yo recuerdo que el tema de los libros fue, dentro de otras cosas, la causa principal por la que a usted se le atacó de manera inmisericordia, inclusive yo me atrevería a decir, por la que se le incurrió en sacarlo del ministerio a usted, precisamente por el conflicto de intereses que había con esa impresión de esos libros. Independientemente de cualquier cosa, ¿verdad? Porque yo conozco perfectamente el tema de los libros digitales, esa licitación. Hay de eso también, hay, Melanio, de eso que le pasó a usted en ese tema. Claro que hay. Señores, en el 2010 el negocio de los libros eran 5.000 millones de pesos. ¿En el 2010? En el 2010. Eran 5.000 millones. Imagínense a esta altura. Y no solo el negocio. Y entonces están hablando sí, no de libros digitales, están hablando de PDF. Sí, madre. y no solo el negocio, sino el contenido. No, El contenido Así es. de la verdad de las cosas. Así es. De cómo se escribe la historia. Así es. O sea que, y además que es importante que en una economía de servicio y zona franca, la mano de obra se mantenga. Entonces, eso es necesario, eso se logra desde lo que es la educación misma, subvaluada. Melanio, ¿usted ha escuchado por casualidad, no estaría afirmando yo porque no tengo los datos, que hay un senador de la República que imprime libros, que también vive boicoteando procesos de educación? ¿Usted ha escuchado algo sobre eso? No, el maestro fue ministro. Espérese. Él sabe lo que yo le estoy preguntando. Él sabe lo que yo estoy preguntando. Espérese. Él sabe lo que yo estoy preguntando. Deje que me responda el maestro. Espérese. Él sabe lo que yo estoy preguntando. No se haga usted el loco. Usted sabe lo que yo estoy preguntando. Yo quiero llevarlo mejor al krausismo. Yo quiero hacer una pregunta. Deje que me responda el maestro. Espérese. En mi gestión, imprimió textos integrados el actual senador por la provincia de Santo Domingo. Tenía su empresa. La tiene todavía, la tiene todavía y sigue supliendo al Estado. Todavía. Pero Espérese, deje escuchar al maestro, espérese. Yo escuché de viva voz de él, somos amigos, y a la salida de su gestión en la Asociación de Empresas Empresariales de Herrera, él me confió que su distanciamiento de la gestión del presidente Medina tuvo que ver con la licitación de República Digital. Aquí estoy yo hoy. Aquí estoy yo sentado aquí. No, pero a mí me gustaría hacerle una pregunta fuera de eso, porque yo creo que el tema educación es un tema nodal. Porque en la medida en que tú tengas gente emancipada de su conciencia, en esa misma medida tú vas a ir construyendo país. Entonces, una vez tuvimos un debate interesantísimo sobre si la educación de la República Dominicana era una quimera o una realidad. Yo le vuelvo a preguntar, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta? Fuera de la voluntad política, porque ¿qué hace falta? Una verdadera revolución vertical de la educación dominicana. Yo lo intenté en el año 2010
y lo dice Manuel, porque en ese momento Le dieron con la banda de música, maestro. el profesor, que me distinguió con 6 decretos distintos, entendió que había un problema de gobernabilidad y me confió, porque yo le reclamé, me dice: no, profesor, usted es una persona que tiene un futuro por delante, yo quiero preservarlo, hay muchos intereses por medio, y eso determinó. Lo digo en mi libro La Quiebra de la Esperanza, mi conversación que tuve, porque Leonel Fernández, a pesar de que me sacó del ministerio entre marzo del 2011 y agosto del 16, cuando él sale del poder, me mantuvo en la Comisión de Comunicación Estratégica del Gobierno. Y yo despachaba todos los lunes a las 10 de la mañana en el tercer piso del Palacio Nacional con el equipo de gobierno de Leonel Fernández, ya no siendo ministro. Para mí fue un reconocimiento a mis aportes como activo del partido y como hombre político del partido, a pesar de que él no resistió la presión de los sectores económicos que forzaron eso. Querida, yo le recordaba a José Lalo en estos días que en el 2019 yo traje a una autoridad cubana que murió recientemente, que se graduó en la URSS en tecnología educativa, para trabajar los entornos virtuales en el 2010. Entornos virtuales para poder incorporar la tecnología a un cambio de enfoque de la educación. Porque es que cuando la gente habla de déficit de atención de los niños, no es porque haya un problema de déficit de atención, eso es falso, y hasta lo diagnostican y le dan pastillas, no. Es que usted tiene que hacer atractivo a esa generación de alumnos y alumnas del siglo XXI lo que usted está ofertando. No puede venir un maestro a hablarle del Quijote o a tomar el álgebra de Baldor, cuando el niño puede coger un smartphone de esto, cliquear, googlear, y está todo el conocimiento contenido ahí. ¿Qué es lo importante? Y aquí voy a decir algo que parte de un tanque de pensamiento internacional del que yo participo. Ya no se puede hablar de que los maestros debemos formar para el futuro. No, hay que formar para el presente, porque el futuro es incierto. Y tú no le puedes pedir a un maestro con una formación deficiente, la que le aportan las universidades, que dé lo que no tiene. Yo estoy frustrada. Un maestro es incapaz de poder proyectar un futuro tan complicado y tan incierto como el presente. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Preparar a los muchachitos para el presente, a enfrentar las dificultades, a gestionar sus emociones, a gestionar el poder compartir con sus compañeritos, que sepa que la hembrita que está ahí es igual que él, es un ser único. Que los maestros entiendan que cada niño de eso es un ente único, que no es uniforme, que son absolutamente heterogéneos, y que por consiguiente lo que puede ser útil para un niño en términos de despertar su inteligencia múltiple no lo es para el otro. Por eso la educación personalizada, y como no se puede en este país por un problema de recursos bajar el ratio de 60, 50 y 40 alumnos por profesor al menos a 25 o 30, que permita una interacción mucho más enriquecedora. Que el maestro debe pasar de ser el doctor que pontifica frente al alumno a un animador de los aprendizajes. Que veamos cómo y qué le interesa a los niños para aprender. Entonces, eso es fundamental, y eso implica un cambio, es sacarse el chip de la era industrial y ponerse el chip de la era del conocimiento, en el sentido de que es necesario que cambiemos todo. La ecología del aula tiene que cambiarse. Profesor, gracias por estar con nosotros siempre. Se acabó ya.